Identidades trigonométricas de ángulos compuestos. En esta sesión, estimados amigos, quiero compartir con ustedes cómo hallar la fórmula que nos permita calcular el seno de la suma de dos ángulos. Y luego veremos cómo encontramos la fórmula que nos permita calcular el coseno de la suma de dos ángulos. Veamos el primero. Aquí vamos a ver cómo se encuentra la fórmula que nos permite calcular el seno de la suma de dos ángulos. Pero para ello vamos a hacer uso de la siguiente gráfica. Tenemos el diagrama cartesiano. Aquí vamos a colocar un ángulo, al cual llamaremos ángulo alfa. Luego graficamos un ángulo consecutivo alfa, al cual llamaremos el ángulo beta. En este lado del ángulo beta colocaremos un punto P, del cual trazaremos una perpendicular hacia el eje X, la perpendicular PA. Y desde el mismo punto P trazamos una segunda perpendicular, pero en esta ocasión hacia el otro lado del ángulo beta, a este lado que estoy mostrando. Trazamos una perpendicular al cual llamaremos perpendicular PD. Si nos fijamos aquí se han formado dos triángulos rectángulos. Este ángulo viene a ser un ángulo agudo del triángulo rectángulo recto en A, ya que este ángulo que señalo con alfa sumarían 90 grados. El ángulo opuesto por el vértice a este que señalo serían iguales. Esto hace que el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo recto en D sea igual a alfa, ya que los dos suman 90 grados. Ahora, desde el punto D, vamos a trazar una perpendicular hacia PA, la perpendicular DC. Y desde el mismo punto D, trazaremos una segunda perpendicular, pero hacia el eje X, la perpendicular DB. De esta manera se ha formado un rectángulo ABDC, muy valioso para lo que queremos hacer más adelante. Juntamos los ángulos alfa y beta. Colocamos acá o formamos un ángulo en posición normal constituido por alfa y beta en sentido antihorario. Tenemos el ángulo alfa más beta. Este ángulo alfa más beta lo vamos a usar para hacer la demostración que queremos llevar a cabo en esta parte. Entonces tenemos el ángulo alfa más beta. Ahora vamos a echarle una miradita al triángulo rectángulo OAP. A este triángulo lo vamos a pintar de color celeste. De este triángulo rectángulo vamos a calcular el seno de uno de sus ángulos agudos. Obviamente vamos a calcular el seno del ángulo alfa más beta de este ángulo. Seno de alfa más beta. De acuerdo a la figura, el seno viene a ser de este ángulo a su cateto opuesto, que es AP, sobre la hipotenusa, que vendría a ser OP. Ya tenemos entonces, de acuerdo a la gráfica, el seno de alfa más beta. Y si nos fijamos, AP es igual, si nos fijamos aquí, el lado AP es igual a AC más CP. Así que colocamos aquí AC más CP. Convenientemente, dividimos al lado AP en sus dos partes, de acuerdo al gráfico, AC más CP. Todo eso sobre OP. Ahora, aquí hay un dato que lo vamos a usar, un dato muy conveniente para lo que queremos hacer. Tenemos que el lado AC y el lado BD son iguales, porque
son dos lados opuestos de un rectángulo, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas del rectángulo ABDC. Lo que vamos a hacer es reemplazar el lado AC por BD. Por supuesto, esto es de forma conveniente. Ya veremos en el camino por qué. Entonces, el seno de alfa más beta quedaría de la siguiente manera. BD más EP sobre OP. Ya que el valor de AC ha sido reemplazado por BD. A esta fracción que representa al seno de alfa más beta lo vamos a descomponer en sus fracciones parciales. Es decir, quedaría BD sobre OP más CP sobre OP. Tenemos aquí la suma de dos fracciones homogéneas. Si queremos efectuarlo, vamos a llegar a la fracción anterior. Convenientemente estamos haciendo esto. Ahora vamos a echar una miradita al triángulo que acabamos de pintar de color celeste y al triángulo que pintamos de color naranja. ¿Y por qué nos interesa estos dos triángulos? Por lo siguiente, si nos fijamos en la primera fracción BD sobre OP, nos daremos cuenta que BD es un lado, un cateto del triángulo rectángulo de color naranja. Aquí lo tenemos. Mientras que OP es el lado o la hipotenusa del triángulo de color celeste. Es decir, a través de esta fracción, estos dos triángulos están relacionados. Pero lo que vamos a hacer aquí, y vamos a efectuar una multiplicación también de forma conveniente porque queremos llegar a demostrar la fórmula que nos permita calcular el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, de acuerdo a eso, miraremos a ambas figuras y en ambas veremos que hay un lado en común, que es el lado OD. Este lado OD que estamos marcando viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo de color naranja, pero al mismo tiempo viene a ser un cateto del triángulo rectángulo de color celeste. Procedemos de forma conveniente a multiplicar tanto al numerador como al denominador de esta fracción. BD por OD y OP por OD. De esta forma hacemos que la fracción mantenga su equivalencia. Aquí vamos a cambiar los factores de forma conveniente. Ahí está. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, simplemente hicimos un cambio y la equivalencia no se ha perdido. Y este cambio es conveniente. Veamos más adelante por qué. Bien, ahora nos trasladamos a la segunda fracción, a la fracción CP sobre OP. Para poder analizar esta fracción, vamos a mirar la gráfica en el triángulo rectángulo que se ha pintado de color celeste y el triángulo rectángulo que pintaremos de color amarillo, el triángulo rectángulo PCD. Estos dos triángulos a través de esta fracción se están relacionando. ¿Y por qué? CP corresponde pues a un lado del triángulo rectángulo PCD, como podemos ver en nuestras pantallas. Mientras que OP corresponde a un lado del triángulo rectángulo de color celeste. Aquí lo tenemos OP. Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. En estas dos figuras, es decir, en estos dos triángulos rectángulos, el del celeste y el amarillo, hay un lado que lo relaciona, que es el lado PD. ¿Y por qué? Este lado PD, para el triángulo de color amarillo, es decir, para el triángulo rectángulo PCD, es su hipotenusa. Pero para el triángulo rectángulo de color celeste, me refiero al triángulo rectángulo ODP, viene a ser uno de sus catetos, el cateto opuesto a beta. Entonces, como en el paso anterior, vamos aquí a multiplicar de forma conveniente que nos permita esto continuar avanzando a la demostración de la fórmula
del seno de la suma de dos ángulos. Entonces multiplicamos al numerador por PD y lo mismo hacemos con el denominador para evitar que la fracción sea alterada en su equivalencia original. De igual modo, aquí vamos a hacer un cambio en el orden de los factores. Ese cambio es muy conveniente y gracias a la propiedad conmutativa esto es posible. Entonces, cambiamos el orden de los factores. Sabemos nosotros, de acuerdo a la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Muy bien, ya tenemos entonces los datos recogidos de la figura. Ahora sí, vamos a relacionar con sus respectivas razones trigonométricas. Despejamos un poco el espacio y empezamos. Primero, empezaremos con BD sobre OD. Para averiguar esta relación que hemos marcado de color amarillo, ¿a qué razón trigonométrica corresponde? Nos vamos a dirigir al gráfico. En esta ocasión, en el triángulo rectángulo ABD. Ahí vamos a observar cuál es el significado de esta relación. Bien, si nos fijamos, BD corresponde al cateto opuesto de alfa en este triángulo rectángulo que hemos pintado de color naranja. Repito, BD viene a ser el cateto opuesto de alfa. Mientras que OD corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo que hemos pintado de color naranja, es decir, al triángulo rectángulo OBD. La razón trigonométrica que nos permite calcular o relacionar el cateto opuesto de un ángulo sobre su hipotenusa viene a ser el seno de dicho ángulo, en este caso el seno de alfa. BD sobre OD representa pues el seno de alfa en este triángulo rectángulo de color naranja. Ahora nos vamos a prestarle atención a la otra relación, a la relación de OD sobre OP. Para ello iremos a ver al triángulo rectángulo de color celeste, el que acabamos de pintar. Es decir, al triángulo rectángulo ODP. En este triángulo OD representa, pues, como pueden ver ustedes en su pantalla, al cateto adyacente de beta. Repito, OD representa al cateto adyacente de beta, mientras que OP representa a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y la razón trigonométrica que relaciona al cateto adyacente de un ángulo, en este caso de beta, con la hipotenusa del triángulo rectángulo es pues el coseno de dicho ángulo. En esta ocasión, coseno de beta. Ahora nos vamos hacia la otra fracción. En esa fracción centraremos nuestra atención primeramente en la relación PD sobre OP. Para ello nos vamos a la gráfica. Nuevamente en el triángulo rectángulo de color celeste, el triángulo rectángulo ODP. Ahí nos daremos cuenta que PD viene a ser el cateto opuesto de beta, mientras que OP corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Sabemos nosotros que la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto de un ángulo con la hipotenusa del triángulo rectángulo es el seno, en este caso seno de beta, ya que PD es el cateto opuesto pero de beta. Ahora nos vamos a prestarle atención a la relación CP sobre PD. Para ello vamos a hacer uso también de la gráfica. En esta ocasión centraremos nuestra mirada en el triángulo rectángulo PCD. Allí nos damos cuenta que el CP corresponde al cateto adyacente de alfa, mientras que PD corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Entonces, nosotros sabemos que
la razón trigonométrica que relaciona al cateto adyacente de un ángulo, en este caso alfa, con la hipotenusa, corresponde al coseno. Aquí sería al coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a su cateto adyacente, que es PC o CP, sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que sería PD. Y esta es la forma como llegamos a calcular o a encontrar la fórmula que nos va a permitir calcular el seno de la suma de dos ángulos, el seno de alfa más beta. Vendría a ser finalmente igual al seno de alfa, es decir, al seno del primer ángulo, por el coseno del segundo ángulo, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Y esto es, estimados amigos, la fórmula que vamos a usar para poder calcular el seno de la suma de dos ángulos. Y quedó demostrado.